Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre uno de los libros más importantes de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Publicado por primera vez en 1605, Don Quijote se ha convertido en un clásico de la literatura que ha sido traducido a muchos idiomas y que ha influido en numerosos escritores y artistas a lo largo de los siglos. La importancia de Don Quijote de la Mancha en la literatura radica, entre otras cosas, en que satirizó un modelo de literatura que se empleaba desde hacía muchísimos años, las novelas de caballería, convirtiéndose además en la primera novela moderna y ejerciendo una influencia realmente importante en la narrativa. A la pregunta de cuál es el libro más importante escrito en su lengua, cualquier hablante de español responderá sin duda que Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Aunque si la pregunta es si se ha leído entero, entonces no todo el mundo dirá que sí. A continuación, te presentamos un resumen de este magnífico libro para que te animes a leerlo. Alonso Quijano es un hidalgo, es decir, un noble sin bienes y de escala social baja, de unos 50 años, que vive en algún lugar de La Mancha a comienzos del siglo XVII. Su afición es leer libros de caballería donde se narran aventuras fantásticas de caballeros, princesas, magos y castillos encantados. Se entrega a estos libros con tanta pasión que acaba perdiendo el contacto con la realidad y creyendo que él también puede emular a sus héroes de ficción. Quien después de leer demasiados libros de caballería, se convence de que es un caballero andante y decide salir a buscar aventuras en el mundo. Para ello adopta el nombre de Don Quijote y se une a su escudero Sancho Panza, con quien vive numerosas aventuras y desventuras mientras intenta defender la justicia y la honra en un mundo que él considera corrupto y desalmado. Con este fin, recupera una armadura de sus antepasados y saca del establo a su viejo y desgarbado caballo, al que da el nombre de Rocinante. Como todo caballero, también necesita una dama, por lo que transforma el recuerdo de una campesina de la que estuvo enamorado y le da el nombre de Dulcinea del Toboso. Por último, se cambia el nombre por el de Don Quijote, que rima con el del famoso caballero Lanzarote y Lancelot. Don Quijote sale en busca de aventura. Tiene un aspecto ridículo, pero está decidido a llevar a cabo hazañas heroicas. Sin embargo, aquí comienzan a surgir las primeras diferencias con la realidad. Ve una posada y cree que es un castillo, exige al dueño que lo arme caballero en una escena cómica, intenta rescatar a un joven pastor que está siendo azotado por su amo, y ataca también a unos mercaderes que se burlan de él, pero es derribado y herido. Vuelve a su casa y consigue convencer a un labrador, Sancho Panza, para que sea su escudero. Sancho, al contrario que Don Quijote, es un hombre ignorante y práctico, pero poco a poco quedará contagiado por los sueños de su señor. A lo largo de la novela, Don Quijote se enfrenta a diversos desafíos y enemigos imaginarios, tales como gigantes que en realidad son molinos de viento, una princesa que en realidad es una campesina, y un castillo que en realidad es una venta. Estos episodios se suceden con escenas cómicas y dramáticas que reflejan la locura y el idealismo del protagonista, así como las costumbres y la cultura de la España del siglo XVII. Al poco de partir de nuevo encuentran unos molinos de viento que Don Quijote ataca creyendo que son gigantes. Apenas llevan recorridas un par de horas que Don Quijote dirá ver a un ejército de gigantes frente a él. Sancho Panza se muestra perplejo pues él no ve más que una serie de molinos de viento cuyas aspas giran por la acción del viento. No obstante, Don Quijote reprende a su escudero por no tener ni idea de aventuras caballerescas. Dicho esto y con la lanza en alto, arremete contra los supuestos gigantes. Y pasa lo que tiene que pasar, Don Quijote se engancha con las aspas de un molino y sale por los aires disparado. Solo en ese momento se da cuenta el caballero de que en realidad, se trata de molinos de viento. No obstante, afirmará que un mago malvado hizo desaparecer a los gigantes en un abrir y cerrar de ojos en cuanto vio al hidalgo blandir su lanza. En el curso de sus aventuras, Don Quijote también conoce a una serie de personajes secundarios, algunos de los cuales se convierten en sus amigos y otros en sus enemigos.
Entre ellos destacan el cura, el barbero, la sobrina de Don Quijote, Dulcinea, la dama de sus pensamientos, y otros caballeros y damas que se burlan de su locura. Además viven otras muchas aventuras. El hidalgo ataca un rebaño de ovejas creyendo que es un ejército, tiene un duelo a espada con un vizcaíno, libera a unos reclusos que después le atacan, encuentra una palangana de barbero y está convencido de que es un yelmo mágico, y vive situaciones cómicas en una posada. Incluso en una ocasión, Rocinante persigue unas yeguas. Después de todo, Don Quijote decide irse a vivir a lo alto de una montaña como penitencia para merecer el amor de su dama. Pero sus mejores amigos, un cura y un barbero, lo logran engañar y lo llevan a su aldea dentro de una jaula. En sus aventuras también encuentra diversos personajes que aportan tramas secundarias a la novela, unos pastores enamorados, un prisionero de los piratas, etc. La novela se divide en dos partes. La primera parte presenta la locura de Don Quijote y sus aventuras, mientras que la segunda parte se centra en el intento de curación de Don Quijote por parte de sus amigos y su regreso a la cordura. La obra termina con la muerte del protagonista y con la reflexión sobre el significado de la locura y de la realidad. Don Quijote sale de nuevo con Sancho. Aunque menos famosa, esta parte es la preferida de muchos críticos. Don Quijote es ahora un personaje tratado con más respeto por el autor, a veces logra tener éxito en sus aventuras y es más reflexivo y consciente de sí mismo. Sancho, por el contrario, se ha vuelto un soñador. Por otro lado, los personajes con los que se encuentran ya los conocen a ambos, así que intentan aprovecharse de la situación. Unos duques los acogen en su palacio para reírse de ellos y hacer creer a Don Quijote que Dulcinea y él están bajo un hechizo de Merlín. Además, convierten a Sancho gobernador para cumplir una promesa que le había hecho su señor. Para su sorpresa, Sancho resulta ser un sabio gobernante. Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona, en cuya playa Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, en realidad uno de sus amigos disfrazados. El hidalgo y desengañado caballero vuelve a su aldea a pesar de que Sancho le pide salir a vivir nuevas aventuras. Llega ya muy enfermo y justo antes de morir, recupera la razón y pide perdón a todos por sus locuras. En resumen, Don Quijote de la Mancha es una obra maestra de la literatura que combina elementos cómicos y dramáticos, y que representa una crítica a la sociedad y a la cultura de la época, así como una reflexión sobre la naturaleza humana. Personajes de la obra de Don Quijote. La novela presenta decenas de personajes en sus dos tomos, pero de todos ellos los principales son Alonso Quijano, Don Quijote. El protagonista de la historia junto a Sancho y quien da título al relato. Sancho Panza. El escudero de Don Quijote quien lo acompaña en sus aventuras, montado en un burro rucio, bajo la promesa de hacerle gobernador de una ínsula. Rocinante. El caballo de Don Quijote igual de viejo y arruinado que él. Dulcinea del Toboso. La amada imaginaria de Don Quijote, ya que todo caballero andante debe tener un amor ideal e imposible al que dedicar sus hazañas. El cura y el barbero del pueblo. Ambos son amigos de Alonso Quijano y se empeñan en traerlo de vuelta de la locura, así como impedirle que ande por el mundo haciendo el ridículo. El bachiller Sansón Carrasco. Haciéndose pasar por el caballero de los espejos, vence a Don Quijote en un duelo caballeresco y logra así acabar con su locura. En conclusión, espero que este vídeo te haya resultado interesante y útil para conocer más sobre el mundo de los libros. Como hemos visto, la literatura es una fuente inagotable de conocimiento, entretenimiento y reflexión que nos permite viajar a otros mundos, conocer nuevas ideas y emocionarnos con historias fascinantes. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle un like y compartirlo con tus amigos y seguidores. Además, te invito a que sigas explorando el mundo de los libros y a que encuentres aquellos que más te gusten y te emocionen.
La literatura es un universo fascinante que siempre tiene algo que ofrecer. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.